apóstol Pablo, después de habernos mostrado cuán grande es el amor y la salvación que hemos recibido en Cristo, cuán grande es, cuán preciosa es y cuán privilegiados somos de haber recibido esa salvación, el apóstol Pablo trajo a la mente sus hermanos judíos. Y entonces ahí el apóstol Pablo se topó con un problema, y es de que había muchos, si no la mayoría de judíos en aquella época, que habían rechazado este evangelio. Habían rechazado a Cristo. Y entonces hemos visto en los primeros versículos de este capítulo 9, hemos visto el dolor, el sufrimiento del apóstol Pablo al ver a su pueblo perdido, al ver a sus hermanos según la carne, según la sangre, y eso es importante para lo que vamos a ver hasta el capítulo 11, perdidos, sin Cristo, sin Cristo. Y entonces Pablo nos relató en este capítulo 9 algo que realmente debería habernos llamado la atención. Y es de que él no está hablando de cualquier pueblo, él no está hablando de cualquier tipo de personas en su época o de cualquier nación, sino de que era una nación sumamente privilegiada. El pueblo judío, el apóstol Pablo nos dijo, eran israelitas. De ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Incluso de ese pueblo, de esa nación, vino Cristo mismo. Entonces era una nación sumamente privilegiada, sumamente bendecida de parte de Dios, pero a pesar de eso, era una nación incrédula. Era una nación que había rechazado y había matado a su propio Mesías. Y ahora ahí, como les hice reflexionar la última sesión que tuvimos de Romanos, hermanos, eso nos muestra realmente cuán depravado es el corazón del hombre. Y cómo sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros es imposible que nos salvemos. Porque si hubiera habido un pueblo que si hubiera la opción de salvarse por su cuenta, por sus propias obras, por sus logros, hubiera sido el pueblo judío. Después de haber recibido tantos privilegios, pero a pesar de todo eso, eran incrédulos. Y así es de depravado el corazón del hombre, y hemos reflexionado un poco hace 2 semanas en esto. Pero ahora el apóstol Pablo en el versículo 6 se topó con un problema. Y varios problemas es los que Pablo está resolviendo en este capítulo 9. Varias preguntas son las que él va a responder. En el versículo 6, la pregunta implícita que el apóstol Pablo responde es, ¿habrá fallado Dios? Ahora, ¿por qué Pablo responde esa pregunta? Porque después de que Dios supuestamente escogió al pueblo judío en el Antiguo Testamento, les dio tantas promesas, tantos pactos, les dio su ley, su revelación, incluso Cristo llegó por su genealogía. Entonces el apóstol Pablo se pregunta, ¿habrá fallado Dios? ¿Habrá fallado la palabra de Dios? ¿Dios no habrá cumplido, escucha bien esto, sus promesas? ¿Por qué vemos todo un pueblo incrédulo? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Escucha cuál fue la respuesta del apóstol Pablo. La respuesta del apóstol es, Dios nunca prometió salvar a todos los judíos. Nunca. Nunca prometió salvar a todos los que descienden de Abraham. Él jamás prometió tal cosa. Y es ahí donde comienza lo que hemos visto hace algunas semanas, la doctrina de la elección incondicional. Dios no ha prometido salvar a todo el mundo. Y entonces Pablo nos dio varios ejemplos. Y todos estos argumentos, escucha muy bien, están basados en el estudio de Pablo del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo va a traer como autoridad la palabra y va a decir como está escrito. Y en este pasaje Pablo va a hacer como 15 referencias al Antiguo Testamento. Porque todo lo que estamos estudiando está fundamentado en lo que la Escritura dice. Y el apóstol Pablo nos ha estado ya demostrando esto en el anterior pasaje que hemos estudiado. Es por eso que el apóstol Pablo va a utilizar varios ejemplos, varias ilustraciones tomadas del Antiguo Testamento para mostrarnos de que Dios jamás, Él nunca había prometido salvar a todo el pueblo judío. Y escucha muy bien esto, Él tiene el derecho de salvar al que Él quiera salvar. El apóstol Pablo, a partir del versículo 7 en adelante, lo que hace es argumentar de tal forma que luego entendamos lo que va a decir más adelante. Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Él no está obligado a salvar a nadie. Él no tiene una deuda con nadie.
Y así es como el apóstol Pablo nos mostró varias ilustraciones. La primera que utilizó es Isaac. Entonces sabemos que Dios llamó a Abraham y todos los descendientes de Abraham supuestamente son el pueblo judío. Y un momento dice el apóstol Pablo, si tú estudias a profundidad la escritura o con detenimiento te vas a dar cuenta que no. Porque ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Aparte de Isaac tuvo por lo menos 7 hijos. Ismael y otros hijos más con su segunda esposa, Sétura. ¿Y Dios quiso utilizar a todos esos hijos para que sean parte de su pueblo? Respuesta, no, porque Él es soberano. Asimismo, el apóstol Pablo nos mostró el ejemplo de Sara. Dios escogió a Sara para que de ella venga el pueblo judío, para que ella venga el pueblo escogido, pero no a Agar. Abraham también tuvo hijos con Agar, con Sétura, como ya he mencionado, pero Dios escogió ¿a quién? A Sara. Y después el apóstol Pablo nos dio el ejemplo de Jacob y de Esaú. Y déjenme leerle lo que nos dijo acerca de esto. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían, escucha, ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, versículo 13, citando Malaquías, capítulo 3. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto, hermanos, es la elección incondicional. Dios no tiene la obligación de salvar a todos. Él no ama a todo el mundo como las falsas religiones y algunas iglesias sumamente desviadas dicen. Él tiene el derecho y la potestad de amar al que Él quiera y abandonar al que Él quiera también. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Y Pablo nos topó con esto. Y Pablo nos mostró incluso, y hemos visto esto a profundidad la última vez, cómo la doctrina de la elección, hermanos, tiene que ver con esto, de que la salvación que nosotros creemos sea 100% gracia y no por obras. La gente que rechaza esta doctrina, lo que al final del día, y nunca quieren llegar a las conclusiones lógicas de sus argumentos, pero es lo que ellos creen, lo que realmente creen es de que para que una persona se salve, Dios hace, ya si quieren, 99% y el 1%, pero lo tiene que hacer el hombre. Nosotros no creemos eso. Y la elección incondicional de Dios es lo que nos muestra que la salvación es 100% gracia. Por eso nosotros le llamamos a estas doctrinas de la gracia. Es 100% gracia, no por obras. No es por nada que haya hecho Esaú y Jacob. Si te queda alguna duda, Dios ya los había escogido antes de que nazcan, antes de que hayan hecho algo. Antes de que alguno haya hecho bien o haya hecho mal, Dios ya había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Ahora, Pablo sabe, y hemos visto esto la última semana, comenzando el versículo 14, de que la gente se va a oponer a esto. Y lo interesante es que hace 2000 años, el apóstol Pablo escribe la objeción que hasta el día de hoy la gente da contra esta doctrina. ¿Cuál es la objeción que la gente da cuando tú predicas esta doctrina? Hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo. ¿Qué dicen? No es justo, dicen. No es justo. No es justo que Dios escoja a unos y Dios se deje a otros. No es justo que Dios nos salve a todos. No es justo que no todos tengan la misma oportunidad. No es justo que Dios no actúe de la misma manera. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, versículo 14, ¿qué pues diremos? El apóstol sabe lo que va a decir la gente. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, va a decir el apóstol Pablo, utilizando una de las frases más fuertes, una de las negaciones más fuertes en el griego, meganoito. Ni se te ocurra, me da asco pensar tal cosa, dice el apóstol Pablo. Dios jamás va a hacer algo injusto, por si acaso. Es imposible que haga algo injusto. Él jamás va a hacer algo injusto. El hombre cree que Dios le debe algo. La realidad es de que Dios no nos debe nada. ¿Quieres justicia? Hemos visto hace 2 semanas
de que lo que debería decir el versículo 13 es esto: si quieres justicia. A Jacob odié y a Esaú también odié. Eso es lo que debería decir el texto, si quieres justicia. Dios aborreció a todos y condenó a todos. Eso, hermanos, sería justicia. Pero el apóstol Pablo más bien nos va a decir de que en la doctrina de la elección, lo que nosotros reconocemos no es injusticia, sino es misericordia. La doctrina de la elección lo que nos hace notar, lo que nos enseña, lo que nos muestra realmente es la misericordia de Dios. Porque la verdad en la Biblia es de que Dios no debería elegir absolutamente a nadie. La verdad es de que si Dios quisiera enviar absolutamente a todos al infierno, como lo va a hacer con los ángeles caídos, Él no tiene ninguna obligación con nadie. Él puede hacer eso sin que nadie le reclame absolutamente nada, porque Él no tiene una deuda con el hombre. Nosotros tenemos una deuda con Él. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué vas a decir? ¿Que Dios es injusto? No. Más bien lo que deberías decir es que Dios es misericordioso. Versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice, ¿tendré qué dice? Misericordia. La doctrina de la elección, hermano, está basada en la misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo soy soberano. Y el hecho de que salve a uno, a Jacob y no a Esaú, lo que eso te muestra es que Dios es misericordioso. Porque Dios debería haber abandonado a los dos. Dios debería haber condenado a los dos. Y entonces lo que hemos visto, hermanos, hasta este punto es de que la doctrina de la elección incondicional no nos muestra injusticia, más bien nos muestra misericordia. Es una doctrina que debería llenar nuestros corazones de gratitud hacia Dios. Porque Él no tiene por qué escoger a nadie, Él no está obligado con nadie. Y entonces Pablo cita Éxodo 33, donde Dios mismo le va a decir a Moisés, nadie puede verme y ¿qué? Y vivir. Y entonces, por su gracia, por su misericordia, Dios le deja a Moisés ¿qué? Ver parte de Él, ver parte de su gloria. Después de que le va a decir, nadie puede verme y vivir. Pero Moisés pudo ver algo de su gloria, las espaldas de Dios, como nos lo presenta la Escritura. Y en ese pasaje Dios le dice, esto es misericordia. Yo me compadezco del que yo quiera compadecerme, yo muestro misericordia al que yo quiera mostrar misericordia. Así que, versículo 16, no depende del que quiere, escucha, no depende de la voluntad del hombre. La palabra querer ahí es una palabra que hace referencia a la voluntad del hombre. Esa es una palabra que claramente se puede identificar y relacionar con el concepto del libre albedrío. Lo que Pablo está diciendo acá es no depende del libre albedrío. No depende del que quiere. No depende del que corre. Sino depende de quién. De Dios que tiene misericordia. La salvación, como dice el salmista, Salmo 3, versículo 8, es de Jehová. La salvación no depende del hombre. Y gracias a Dios que no depende del hombre, porque nadie sería salvo si fuera así. La salvación es de Jehová. No es por mis logros, no es por mis méritos, no es por quién sea, no es porque en qué casa nazca, no es porque a qué nación pertenezca, es por su misericordia. Es por su misericordia, es por pura misericordia. Y es eso lo que nos muestra la elección incondicional. Y entonces el apóstol Pablo nos mostró de que no vemos nosotros injusticia en la doctrina de la elección, sino más bien vemos su soberana misericordia, su soberana misericordia. El motivo por el cual deberíamos estar inspirados en gratitud hacia Dios, deberíamos ser llenos de gratitud hacia Dios, porque si no fuera por la elección incondicional de Dios, como ya he mencionado, nadie se salvaría. Hermano, ¿conoces tu corazón realmente? ¿Entiendes cuán perverso es el corazón del hombre? ¿Entendiste cuando expusimos Romanos 3? Que el apóstol Pablo dice, no hay nadie bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie. No hay quien busque a Dios. Tú por tu propia cuenta jamás hubieras buscado a Dios. Jamás. Tú por tu propia cuenta jamás hubieras entendido el Evangelio. Jamás hubieras apreciado a Cristo.
si no fuera por la elección de Dios. Y esto es algo que la Escritura deja bastante claro. Nicodemo entendió esto de alguna forma en el capítulo 3 de Juan. ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Y entonces Nicodemo le dice, ¿qué voy a hacer? Eso es imposible para mí. Y Cristo le dice, sí, es imposible para ti. Eso es una obra soberana del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 10. Esto es claro en la Escritura, cuando vemos, por ejemplo, pasajes como Ezequiel 37, donde Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿qué le dice? Ve y predica en este valle de huesos secos. Escucha, la posibilidad de que tú te salves a ti mismo es la misma posibilidad de que un cadáver de huesos secos, un cadáver que ya está con sus huesos secos, nada de vida, está casi hecho polvo, se levante de entre los muertos. Esa es la posibilidad de que tú te salves por tu propia cuenta. O sea, ninguna. El apóstol Pablo por eso va a decir, Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Un muerto puede creer? Hermanos, dejen de creer la falsa predicación de aquellos predicadores que dicen de que el hombre es como si estuviera ahogándose en un mar y pidiendo ayuda al cielo y levantando su mano y entonces Dios le extiende la mano y lo saca. No dice eso la Escritura. Lo que la Escritura dice es de que el hombre está en el fondo del mar como huesos secos, completamente muerto, sin vida. No hay forma de que se salve. No está pidiendo ayuda, no está buscando a Dios, no está buscando la salvación. Y si no fuera por una obra soberana de Dios sobre nosotros, sería imposible que nos salvemos. Sería imposible que nos salvemos. Y hermanos, esta doctrina es importante. Antes de entrar al pasaje que nos toca hoy día, versículo 17 al 18, que es el pasaje que hemos dejado, esta doctrina realmente es importante para nosotros como iglesia. ¿Por qué? ¿Te imaginas, hermano, que la salvación de alguien dependiera de mí? ¿Sabes qué pasaría? No podría dormir ni una sola noche. Si la salvación de alguno de ustedes dependiera de mí, no podría dormir. Imagínate llevar esa carga. Imagínate llevar la carga de saber de que alguno de ustedes podría terminar en el infierno por culpa de mí, por culpa mía. Imagínate esa carga. No podría dormir. Yo no sé cómo los arminianos, aquellos que no creen esta doctrina, duermen en la noche. Porque ellos creen literal de que la salvación depende de nosotros, del hombre, de lo que la iglesia haga. Por eso, en lugar de predicar la palabra, se desesperan por de alguna forma convencer a la gente que vengan a la iglesia. Porque ellos creen de que la salvación depende completamente de ellos. Pero imagínate tener esa carga sobre tus espaldas. Sería imposible estar tranquilo. Sería imposible dormir. Pero gracias a Dios nosotros sabemos de que la salvación depende de Él, solamente de Él. Ahora, antes de que alguien me diga, bueno, entonces ya no tenemos que predicar, ya no tenemos que evangelizar, vayan conmigo a Marcos capítulo 4 y déjenme hacerles notar cuán importante, hermanos, es la soberanía de Dios en la salvación, la elección incondicional de Dios, incluso para el evangelismo. Cuán importante es esta doctrina para nuestra obra evangelizadora. Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Escucha lo que Cristo va a decir. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Sabemos, por otra de las parábolas, de que la semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios, ¿sí o no? Predicada. Es la palabra de Dios predicada, es el evangelio. Entonces decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. ¿Y qué hace ese hombre? Versículo 27. Y duerme. Y duerme. Yo puedo dormir tranquilo en la noche, hermano. Después de haber echado la semilla, después de haber hecho lo que Dios me ha mandado hacer, predicar su palabra, predicar el evangelio, puedo descansar. No sé cómo descansan los arminianos, como ya he mencionado. Ellos no deberían descansar nunca. Yo puedo descansar en Dios. Después de echar la semilla, Jesucristo dice, ¿qué hace? Duerme. Y luego se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, escucha, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra.
La palabra que Cristo va a utilizar en el griego es automate, que es la palabra donde en el español utilizamos automático. Esto es algo que no hace el hombre. Esto es algo que produce Dios. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hermanos, esto es importante para nuestro evangelismo incluso. Y yo sé que iban a haber estas preguntas y después en algunas semanas vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pero sé que iban a surgir estas preguntas. Entonces, si Dios escoge, entonces ¿para qué predico? La Biblia te dice, más bien predica. Y puedes predicar, escucha con confianza, sabiendo de que Dios va a llamar a aquellos que son suyos, sí o sí, sí o sí. Puedo predicar con confianza, sabiendo de que Dios va a hacer la obra. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo en Lucas 18? Los apóstoles le preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesucristo va a decir, para el hombre es imposible, pero para Dios, ¿qué? Todo es posible. Es con esa confianza con la que yo puedo predicar y no cansarme de predicar el Evangelio y luego descansar en la soberanía de Dios. Esta doctrina también, al reflexionarla y estudiarla de esta manera, nos da esperanza. Nos da esperanza. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana puedo predicarle al ateo más ateo. Hermano, hay esperanza para esa persona porque la salvación depende ¿de quién? De Dios. Depende de Dios. Puedo encontrarme con la persona más enemiga de Dios y que odia y aborrece. Y adivina, hay esperanza todavía. Porque la salvación depende de Dios. Porque Dios puede salvar a Mateo, como pudo salvar a Pedro, como pudo salvar a Pablo, un enemigo de la cruz, un enemigo de los cristianos, un perseguidor, un asesino, sí. Él puede salvar al que Él quiera. Y más bien esta doctrina de la elección nos da esa esperanza y ese descanso en su soberanía, su soberanía, su soberana misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y espero que hasta ahí haya quedado claro, hermanos. Pero no termina ahí. No termina ahí. El apóstol Pablo va a continuar dándonos un ejemplo. Y he querido dejar este ejemplo para casi solo una prédica, porque es un ejemplo del cual el apóstol Pablo va a utilizar para confrontarnos de que, escucha, y esto va a ser un poco duro, no lo niego. Va a ser complicado de aceptar. Pero el apóstol Pablo nos va a mostrar de que el Dios no solamente elige a los que salva, sino, escucha bien esto, también elige a aquellos que no salva. Ahora eso debería ser obvio, ¿o no? La verdad no sé por qué la gente, bueno, sé, pero es un poco ilógico que la gente rechace esa doctrina. ¿Por qué? Porque si Dios elige a uno significa que, ¿adivina qué? Que ha decidido no elegir a otros. Y ahora el apóstol Pablo va a utilizar el ejemplo de Faraón para mostrarnos esto. No solo elige, sino también reprueba. Escucha el versículo 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón, este es Dios hablándole, escucha, a Faraón mismo, en aquella época, en la época de Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Faraón? Estoy tocando a tu puerta. ¿Qué le dice Dios a Faraón? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y ahora Pablo aquí va a agregar algo, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Hermanos, ahora nos topamos con la doctrina de la reprobación, que es parte de la doctrina de la elección. La doctrina de la reprobación. ¿Qué significa eso? Dios al que quiere abandonar, abandona, hermano. Dios al que no quiere salvar, no salva. Ahora, no se equivoquen. Yo sé lo que van a pensar. Yo sé lo que van a decir. Se les va a venir a la mente de que el pobre faraón está ahí en Egipto queriendo ser salvo. Se les va a venir a la mente algo que normalmente dice la gente cuando escucha este tipo de doctrinas.
Y dice, ¿qué tal si hay una persona que le ruega a Dios y le dice, yo quiero ser salvo y quiero llegar a la salvación y quiero llegar al cielo y quiero estar contigo? Y Dios le dice, lo siento, no te escogí. Hermano, eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Y eso, escucha bien, jamás va a pasar. Ya he citado Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Quién dice Pablo que busca a Dios? Nadie. Entonces no te equivoques y yerres pensando de que cuando nosotros creemos en la doctrina de la reprobación, significa de que hay alguien que está buscando ser salvo y que Dios le dice perdón, pero no te he elegido, así que tú te vas a terminar yendo al infierno a pesar de que te quieres ir al cielo. Eso jamás va a pasar. Jamás va a pasar, porque nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios. Los incrédulos, ellos quieren irse al infierno, hermanos. Es la realidad. Ellos odian a Dios. Son sus enemigos. Lo aborrecen. Dios se hizo hombre y adivina qué hicieron. Lo mataron. Ese es el hombre. Entonces, evita, hermano, pensar de que Faraón es un hombre inocente al cual Dios no le dio la oportunidad de ser salvo. Faraón no quiere ser salvo. Faraón aborrece a Dios. Es un idólatra. Es más, Faraón cree que él es Dios. Ahora pregunta, ¿Dios pudo salvar a Faraón? Sí, pero no quiso hacerlo. Y eso es lo que nos expresa Pablo al citar el pasaje que hemos leído en Éxodo capítulo 9. Dios no quiso salvarlo. ¿Dios pudo haberlo salvado? Sí, pero no quiso. En su poder, Dios decide abandonar a Faraón. En su poder, Dios decide abandonar a Faraón a su propia maldad. Y ahora, este es Dios, escucha. Dios decide no salvar a Faraón y es tan soberano que Dios decide incluso utilizar la maldad de Faraón para cumplir sus propósitos. Ese es Dios, hermano. Lo que la Biblia nos va a decir, lo que Pablo nos va a relatar acá es eso. Dios reprueba a Faraón y Dios decide utilizar pero a Faraón y su propia maldad. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos que él ya tenía. Como ya he relatado, Faraón no era bueno. Si ustedes leen Éxodo 7 hasta el capítulo 10, van a ver y van a poder encontrar por lo menos 6 veces en las cuales se dice de que Faraón endureció su corazón contra Dios. En comparación de 4 veces que se dice de que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en aquel relato? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel relato? En aquel relato era Dios reprobando y abandonando a un hombre a su propia maldad. Entonces Dios ve a Faraón, un hombre que no lo quiere, que se cree Dios, y Dios dice, sí, yo tampoco te quiero, no hay problema. Y voy a utilizar incluso tu maldad para cumplir mis propósitos. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién está hablando acá, hermano? Dios. ¿Quién ha levantado a Faraón? Ahora aquí estamos topándonos como debemos hacer con la soberanía de Dios. Cuando vamos a hablar de la elección, de la reprobación, algo con lo que nos vamos a topar es con la soberanía de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Dios mismo levantó a Faraón, sí. Es lo que dice Romanos capítulo 13. Dios es el que levanta a los gobernantes. No, el que está en el palacio de gobierno no es el que el hombre quiso, ni siquiera es el que la democracia escogió. Es el que Dios quiso que esté, tanto para juzgarnos como para quizás bendecirnos en algún sentido. Pero en el caso de Faraón, la Biblia es clara, y en el caso de todos los gobernantes que se levantan en este mundo, la Biblia es clara, cuando dice de que Dios es el que lo levantó. Dios es el que lo puso ahí. Ahora, para salvarlo, no, la Biblia dice, sino para que Dios muestre en él ¿qué? Ahora aquí Pablo cambia algunas palabras. ¿Se acuerdan? Pablo dijo en el versículo 15, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pablo citando a Dios. Y Pablo utilizó estas palabras, misericordia, compasión. Pero ahora cuando habla de Faraón, dice, yo te he levantado, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder. Para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, que yo sea glorificado, que yo sea honrado. Entonces Dios decide no salvar a Faraón, sino utilizarlo ¿para qué? Para su propia gloria.
para su propia gloria. No sé si sabían, pero esto les va a ayudar cuando estudien el libro de Éxodo. Cada una de las plagas en el libro de Éxodo era una forma en la que Dios le estaba diciendo a los egipcios y a los israelitas, esos dioses que ellos tienen no existen, no existen. Cada una de las plagas que Dios envía a Egipto es un ataque hacia sus deidades, hacia los dioses que ellos tenían. ¿Y se acuerdan la última plaga? En la que van a morir los primogénitos, en la cual muere el primogénito ¿de quién? Del faraón. Adivinen qué creían los egipcios acerca del faraón y sus hijos, su primogénito sobre todo, de que eran dioses. Eran dioses. Y entonces Dios mata al hijo del faraón y dice, ¿dónde están sus dioses? ¿Qué Dios como yo? ¿Qué Dios como yo? Y el relato del Éxodo es un relato que una y otra vez va a ser usado en el Antiguo Testamento para que Dios mostrara eso. ¿Qué Dios como yo? No existen. No hay otro Dios. Yo soy el único soberano sobre todo el universo. No hay nadie que compita conmigo. Absolutamente nadie. Y entonces, ¿qué dice el pasaje? Que Dios en su soberanía decidió levantar a Faraón, pero no para salvarlo, sino para mostrar su poder, para ser él honrado. ¿Y Faraón fue salvo? No. Y eso se ve hasta el final del relato del Éxodo, cuando después de que Faraón dice, dejaré, ya, váyanse. Y luego, ¿qué hace? Los persigue. Él nunca se arrepintió. Él nunca quiso volver al camino a pesar de haber visto tantas maravillas de parte de Dios. Él estaba endurecido. Y como ya dije, el pasaje en Éxodo 7 hasta el capítulo 10 nos relata de que tanto Faraón endureció su corazón como también, escucha, Dios endureció también su corazón. Porque Faraón estaba reprobado. Porque Dios no tiene la deuda de salvar a todos. Dios no está obligado. Dios al que quiere abandonar, abandona. Ahora, si esto les hace difícil y tal vez algunos van a decir, sí, pero es que pastor, eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento nos muestra un Dios duro y muy castigador y muy así, que se enoja y de ira, etc. Como muchos dicen. Déjenme mostrarles lo que Cristo mismo dijo y lo que Cristo mismo hizo. Vayan conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y esto, si han estado en las anteriores prédicas, no debería ser tan raro, porque ya hemos de alguna forma un poco reflexionado en Juan capítulo 10, cuando Cristo dice, yo doy mi vida por mis ovejas, y luego a los judíos incrédulos, ¿qué les dice? Ustedes no son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Y ahora escucha lo que Cristo les va a decir, Juan capítulo 12, versículo 37 al 40. Escucha lo que el apóstol Juan, va a relatar acerca de lo que estaba sucediendo con Cristo y los incrédulos judíos en su época. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. ¿Qué está explicando Juan acerca de lo que se dijo en Isaías? Está explicando de que estas personas no podían creer. ¿Por qué? Porque habían sido reprobadas por Dios. Versículo 39, por esto no podían creer porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Vayan conmigo, hermanos, a Marcos una vez más, capítulo 4. Y en ese capítulo nos encontramos con Jesucristo empezando a hablar en parábolas a sus discípulos. Y ahora escucha lo que Cristo va a decir de por qué iba a usar parábolas. ¿Por qué es que Cristo iba a usar parábolas? Marcos 4, versículo 11 y 12. Y les dijo, a vosotros, y les está hablando a los discípulos, a los apóstoles que él había, ¿qué? Escogido.
Y escucha lo que les dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados. Escucha lo que dice, es fuerte: los pecados. Cristo mismo en su ministerio terrenal decidió: no, hasta aquí he llegado con estas personas, ellos no. Cristo mismo en su ministerio terrenal hizo eso. Así que no es algo aislado en el Antiguo Testamento que Dios hizo con Faraón. Es algo que vemos a Cristo mismo hacer. Él les dice: a ustedes yo les voy a hablar por parábolas y les los voy a explicar. A los demás, no. No. Esto, hermanos, es la doctrina de la reprobación, mostrándonoslas de manera práctica en el ministerio de Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, sin disculparse y sin diluirlo, versículo 18, volviendo a Romanos: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Este es Dios, hermano. Este es Dios. Como creyente, hermano, necesitas saberlo. El apóstol Pablo aquí le está escribiendo a creyentes, a cristianos. Y como cristiano necesitas saber esto. Hermano, si tú entiendes esto, cuando lleguemos a Romanos capítulo 12, realmente vas a entender por qué Pablo dice que después de haber visto tanta misericordia, ahora entreguemos nuestra vida a Dios, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si entiendes lo que ahora estamos explicando. Porque Pablo y en el capítulo 11 vamos a toparnos aún más con la reprobación de Dios. Y después de Pablo mostrarnos, escucha bien, de que Dios en cualquier momento, Él pudo haber dicho, tú no. Él no tenía por qué salvarte y en cualquier momento Él podría haber dicho, tú no. Con todo derecho, con toda justicia. Pero por algún motivo estás acá. Por algún motivo entendiste el Evangelio. Y entonces es eso, hermano, lo que va a hacer que cuando lleguemos a Romanos 12, entiendas realmente cuánta misericordia Dios te ha dado. Porque Él pudo haberte rechazado, Él pudo haberte reprobado, Él pudo haberte abandonado en cualquier momento. Él pudo haberte abandonado, porque Él al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece, endurece. La gente cree que se puede burlar de Dios. Hace poco hablaba con una persona que me relataba de alguien que escuchó el Evangelio y que después de haber escuchado el Evangelio, aún así está rechazando a Dios, aún así está rechazando su palabra, aún así lo está abandonando. Y quizás esta persona cree, bueno, tal vez pueda volver después, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Esa no es una oportunidad que todos tienen. Esa no es una oportunidad que Dios le da a todos. Él podría endurecerte peor, más bien. Él podría reprobarte de tal forma que lo único que te espera es la condenación, nada más. No hay más oportunidad. Hermano, no creas no creas, ¿sí? Que a ti te va a pasar lo que le pasó al ladrón al lado de la cruz. ¿Ah? No creas. A la mayoría de la gente no le pasa eso. Sino Dios los deja morir. ¿Se acuerdan? Y en ese mismo pasaje vemos la elección y la reprobación de Dios. Hay 2 ladrones al lado de la cruz de Cristo. ¿Los 2 se salvan? No, ¿verdad? Uno termina perdido. Y entonces Pablo nos dice, sin disculparse, al que Dios quiere endurecer, va a endurecer, porque Él es soberano. Él es Dios, tú no eres. Ahora, Pablo sabe de que se van a oponer a esto igual. Van a renegar en contra de esto y no les va a gustar esta doctrina. Y van a intentar entonces culpar a Dios de sus propios pecados, culpar a Dios de su condenación. Y entonces Pablo dice, versículo 19, pero me dirás, ¿qué le vas a decir a Pablo? ¿Por qué pues me inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Qué está diciendo Pablo acá, sí? Lo que Pablo está diciendo es de que tú al conocer esta doctrina, si no eres cristiano, probablemente vas a decir, bueno, entonces que yo me vaya al infierno es culpa de Dios. Es culpa de Él.
Es su culpa. Vas a intentar utilizar la soberanía de Dios, y yo he escuchado gente hacer eso. Como Dios escoge, como Dios es el que elige, entonces, bueno, si no me ha escogido a mí, bueno, es su culpa que me vaya al infierno. No, no es su culpa. Porque cuando llegues al día del juicio, adivina los libros que va a sacar Dios. Va a ser los libros en los cuales va a ser anotado cada uno de los pecados por los cuales estás siendo condenado. Y cuando llegues al infierno vas a seguir pecando, por eso vas a ser condenado eternamente. Van a ser tus pecados los que te condenen. Pero Pablo sabe de que al predicar y al enseñar esta doctrina, algunos van a querer culpar a Dios. Y decir, bueno, entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si al final Dios está en control de todo. Dios está en control de los que se salvan y Dios está en control de los que se pierden. Y es aquí, hermanos, sinceramente, donde muchos pastores tuercen el brazo y creen de que tenemos que defender a Dios. Y entonces como la gente va a decir, no, si Dios es tan soberano y como Él nos salva a todos y como Él, entonces, y la gente se va a quejar y no va a querer, entonces hay muchos pastores que van a decir, bueno, es que hermano, es que, ¿sabes? Cuando aquí dice que la Biblia, que Dios tiene misericordia, el que quiere tiene misericordia y Él endurece, pero realmente no significa eso, sino lo que significa que Dios ama a todos y va a salvar a todos y todos tienen oportunidad. Y van a obviar estos pasajes. Incluso como ya he mencionado en otras exposiciones, algunos pastores evitan predicar Romanos 9. En algunas iglesias jamás se ha predicado Romanos 9. Estoy seguro. Porque creen que tenemos que defender a Dios. Creen que de alguna forma tenemos que hacer quedar bien a Dios. No, Dios no necesita que tú lo hagas quedar bien. Lo que Dios necesita es que prediquemos quién es Él y punto. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a hacer. Esto realmente es tremendo y me llamó mucho la atención en este pasaje. Porque resulta que hay alguien que quiere utilizar la soberanía de Dios para excusar su pecado. Hay personas que quieren utilizar la soberanía de Dios para decir que Dios es injusto. ¿Y sabes qué es lo que Pablo va a decir? No me importa, Dios es soberano igual, te guste o no te guste. Eso es lo que Pablo va a decir. No va a diluir el mensaje, no va a cambiar, no va a torcer estos versículos. No va a decir, ok, dije esto, pero realmente no quise decir esto. No, sino el apóstol Pablo va a ser más fuerte todavía. Más bien va a confrontar a todos con que Dios es soberano. Te guste o no te guste. Lo aceptes o no lo aceptes. Escucha el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Escucha lo que Pablo te está diciendo. ¿Quién te crees? ¿Quién crees que eres para discutir con Dios? ¿Quién crees que tú eres para discutir con Dios? ¿Crees que estás a su nivel? ¿Crees que puedes debatir algo con Dios? ¿Crees que puedes exigirle algo? ¿Crees que tú puedes poner en el banquillo del acusado a Dios y pedirle cuentas a Dios? ¿Quién te crees que eres? Dice el apóstol Pablo. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú, dice el apóstol Pablo, para que alterques con Dios? Déjame decirte lo que la Biblia dice acerca de nosotros, ¿sí? Los seres humanos. ¿Quién te crees que eres? Y hermano, cuando te topes con doctrinas o con pasajes en la Biblia que te cuesten, ¿sí? Aceptar más que entender, te animo siempre, antes que querer discutir con Dios, a hacerte esa pregunta: ¿quién soy? Déjame decirte quién eres. ¿Y quién soy yo también, sí? La Biblia dice, Job 25:6, somos gusanos. La Biblia dice, Salmo 103, versículo 14, somos polvo. La Biblia dice, Daniel 4, versículo 35, somos nada. Somos nada. Por esto, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, escucha, el rey más poderoso y más sabio en el Antiguo Testamento, escucha lo que dijo Proverbios 21, versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay. El hombre más poderoso y más sabio en el Antiguo Testamento dice, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo contra Jehová.
El teólogo más importante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, versículo 19, va a decir, la sabiduría de este mundo, ¿qué es para Dios? Es insensatez, es necedad. La sabiduría y tus pensamientos y tus filosofías y tus ideas, para Dios, son necedad, son nada, son inútiles. Vayan conmigo al libro de Job. En el libro de Job nos vamos a topar con el hombre queriendo altercar con Dios. Y mira lo que va a suceder. Job capítulo 9. Y luego vamos a adelantarnos unos capítulos. Job capítulo 9, versículo 3. Escucha lo que Job va a decir. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Escucha el versículo 32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Es lo que Pablo te está diciendo en Romanos, ¿sí? Dios no es un hombre como tú. Tú no te puedes poner a su nivel y querer discutir con él lo que él hace o lo que él no hace. Tú no tienes el derecho de reclamarle absolutamente nada. ¿No te gusta la soberanía de Dios? No importa, Él es soberano igual. ¿Y quién te crees que eres para querer rebatir a Dios algo? No es hombre, dice Job. No es hombre como yo para que nos sentemos los dos a discutir, para que yo lo lleve a juicio. ¿Vamos a juzgar nosotros a Dios? En el libro de Job, hermanos, si bien yo sé de que no se toca específicamente el tema de la elección, como estamos viendo en Romanos 9. Sí se toca, hermanos, el tema de la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios. Se toca el tema acerca de que Dios está en absoluto control de todo y Él tiene derecho de hacer lo que Él quiera. Y escucha, Él no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Y déjenme llevarlos al capítulo 38 de Job y vamos a llegar casi hasta el final de este libro. Hasta el capítulo 37, hermanos, Job y sus amigos, y no sé si todos conocen la historia de Job, pero Job era un hombre bueno, ¿sí? Era un hombre perfecto, incluso la Biblia dice, era un verdadero cristiano, por así decirlo. Y Job resulta de que de repente pierde todo. Pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su dinero, pierde sus empresas, pierde sus ganados, pierde todo. Lo único que le queda a su esposa, y para colmo era una mujer mala, era una mala esposa, que le dijo, maldice a Dios y muérete de una vez. Y hermanos, por 37 capítulos, más o menos, el libro de Job se trata de ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Ahora, nosotros, que podemos leer el capítulo 1 y 2 de Job, sabemos de que Dios es el que permitió que pase esto, ¿se acuerdan? De que Satanás fue y se presentó delante de Dios y le dijo, así que tienes un siervo Job, te aseguro de que si le quitas esto, aquello, él te va a blasfemar. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice a Satanás, quítale sus hijos, quítale su trabajo, quítale todo, hasta ponlo enfermo. Pero eso Job no sabía, por si acaso. Nosotros sabemos eso. Job no sabía. Es por eso que con sus amigos se sientan por días y días a preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿Y sabes qué le va a responder Dios a Job? No tengo por qué responderte. No tengo por qué darte explicaciones de nada. Escucha lo que va a decirle Job a Dios, el capítulo 38, versículo 1 en adelante. Entonces respondió Jehová. Entonces, después de 37 capítulos, o 35 si quieren, en los cuales Job y sus amigos están filosofando y pensando y creyendo y diciendo esto y aquello, bueno, ahora Dios va a hablar. Ahora Dios va a hablar a Job. Y entonces le dice Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora escucha, Job, ¿sabes qué? Está hablando con un enfermo, por si acaso. Está hablando con un hombre postrado en cenizas, con lepra probablemente. Y entonces Dios se le presenta y le dice, ¿quién eres? Que con todo lo que hablas estás oscureciendo realmente la inteligencia. Que con todo lo que hablas no demuestras nada de sabiduría.
35 capítulos intentando solucionar el problema de por qué suceden las cosas. Y Dios le dice a Job, ¿quién eres? ¿Qué sabes? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Lo que querían era una respuesta de Dios y ahora Dios le va a decir a Job, a ver, tú respóndeme primero esto. Algo muy parecido a lo que Cristo va a hacer con los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando les dice, primero, a ver, usted respóndame algo? Escucha lo que Dios le va a decir a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Eres tan grande? ¿Eres tan poderoso? ¿Te tengo que dar explicaciones a ti? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y he ahí, ¿pasará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra, para que sean sacudidos de ellas los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo y te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo eso. Dios le está diciendo, hermanos, mucho más extenso que lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 9. ¿Quién eres tú, Job, para que yo te dé a ti explicaciones? ¿Quién eres? Dime a ver, ¿qué sabes? Dime a ver, ¿dónde estabas cuando yo hice absolutamente todo? Y así Dios, hermanos, acabo de leer solamente 18 versículos. Así Dios se va a pasar hasta el capítulo 40, reclamándole y diciéndole a Job, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Para que yo te rinda cuentas a ti. Escucha lo que Job va a responder, capítulo 40, versículo 1 al 5. Después de haber hablado tanto por 35 capítulos, escucha lo que Job va a decir, capítulo 40, versículo 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Escucha, una pregunta muy parecida a los romanos, ¿verdad? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Entonces, después de Dios reclamarle a Job y mostrarle a Job quién es, Dios le dice, ¿es sabiduría contender contra mí? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces más, no volveré a hablar. Job dice, ok, no voy a volver a decir nada. Pero todavía no terminé. Escucha lo que Job acaba de decir, pero Dios no lo va a dejar pasar tan fácil. Por si todavía queda algún vestigio de soberbia o de altanería en el hombre que cree que puede pedirle cuentas a Dios. Escucha lo que Dios le va a decir, versículos 6 a 9. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. En otras palabras, ponte los pantalones. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Escucha bien estas preguntas, hermano. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 9. ¿Qué me dirán? ¿Inculparemos a Dios? ¿Por qué nos inculpa? Él pues nos ha hecho. Él pues elige y reprueba. Y Dios le dice a Job, ¿qué vas a hacer tú? ¿Me vas a condenar tú a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya?
Otra vez, ¿quién eres, Job? Y entonces después de esto, escuchen la respuesta de Job. Y todavía continúa, les animo a leer, hermanos, todo el pasaje. Pero escuchen la respuesta de Job 42, versículo 1 al 6. Esta es la respuesta, hermanos, si realmente has entendido quién es Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, escucha bien, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta, hermano, es la respuesta correcta. Yo no tengo nada que reclamarle a Dios. Nada. Ahora, después de haber visto esto, vuelvan a Romanos 9, perdón. Y escucha una vez más lo que Pablo dice. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo dice, Dios es soberano y no tiene por qué darte explicaciones, ¿eh? Él hace lo que Él quiere, en el cielo y en la tierra. Y no hay quien pueda detener su mano, ni siquiera quien le pueda preguntar, ¿qué haces? Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Y ahora, hermano, al enterarte de estas cosas, ¿sí? Al enterarte de que Dios es soberano y que Él elige y que Él reprueba al que Él quiere, como dije, si eres cristiano, esto debería llenar tu corazón de agradecimiento. Si has llegado realmente a la salvación, esto debería llenar tu corazón de agradecimiento porque, como hoy día hemos visto, Él podría no haberte salvado. Él podría haberte abandonado y endurecido como a Faraón. Pero por algún motivo te escogió. No por obras. No por lo que tú tengas, no por el apellido que tengas, no por la nación en la que naciste, no por el título que tengas. Él te escogió. Él decidió amarte en lugar de aborrecerte. Lo que merecías era su odio, pero Él decidió amarte. Él te eligió cuando pudo haberte rechazado con toda justicia. Él decidió regalarte el cielo cuando lo único que mereces es el infierno. Él decidió mandar a su único hijo a morir por ti cuando no mereces absolutamente nada. Él decidió abrirte los ojos, el corazón, la mente, los oídos para que entiendas el evangelio cuando estés predicado. Y hermanos, sabiendo de que esto Dios no tenía por qué hacerlo contigo y podría haberte dejado cuando Él quiso, ¿qué debería hacer esta doctrina contigo? Llenarte de agradecimiento, hermano. Llenarte de agradecimiento. Y ahora, si no eres salvo, quizás hay alguien acá que no ha llegado a Cristo todavía, ¿qué deberías hacer? Rogar misericordia. Porque Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y Él puede mandarte al infierno si Él quiere, y lo va a hacer sin pedir disculpas a nadie. ¿Ese es un Dios al cual temer o no? ¿Ese es un Dios al cual temer o no? Ese es un Dios al cual realmente me inspira respeto y temor y agradecimiento al ver la salvación que me ha dado a mí. Ese es un Dios del cual el mundo no se burla. Ese es un Dios del cual está en absoluto control y no depende de nadie. Y ese, hermanos, es nuestro Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por cuán grande, Señor, eres, por cuán grande, Señor, es tu poder. Y te ruego, Señor, de que tú nos ayudes a entender esto y tú puedas llenar nuestros corazones del entendimiento de quién eres tú, cuán grande es tu poder, tu misericordia, tu justicia también, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a jamás altercar contra ti, sino ponnos en nuestro lugar, Señor. Y te agradezco porque el día de hoy tú me has puesto a mí mismo en mi lugar, en el lugar de hombre, de creación, de criatura. Y eso es lo que somos. Tú eres Dios. Tú eres Dios.
Te ruego, Dios, de que tú nos ayudes a entenderte, a conocerte y a alabarte y a honrarte al ver cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres. Te agradezco, Dios, por la salvación que nos has querido regalar. Y te ruego porque despiertes, Señor, las conciencias de aquellos que creen que se pueden burlar de ti, que creen que depende de ellos llegar a ti. Dios mío, ten misericordia. Te rogamos por misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.